Hoy he elegido un fondo blanco expresamente, porque no me gustaría que se desvíe la atención hacia otras cosas por el tema del que voy a hablar, porque yo creo que ya se están desviando demasiado las miradas hacia otros sitios y nos está haciendo perder la perspectiva. Muy recientemente se ha conocido el último informe del Fondo Monetario Internacional, ese organismo que nos dice lo mal que lo vamos a pasar en el futuro porque la economía va a ir fatal. Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, un reputado profesor, conocido en todo el mundo, sobre todo en el mundo de la economía, dice que el Fondo Monetario Internacional ha acertado menos del 4% en sus pronósticos de recesión en los últimos 30 años. Me sorprende que a estas alturas de la vida todavía le demos una credibilidad inusitada a lo que es proyecciones que pueden estar más o menos acertadas, pero que no son la Biblia. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a que el Fondo Monetario Internacional pinta un escenario que ha empezado a llamarse escenario de estanflación. Voy a explicar qué es la estanflación de una forma muy simple. La estanflación es la combinación peor que puede darse en la economía de alta inflación con crecimiento negativo o crecimiento cero de la economía y con altos niveles de desempleo. Eso solo ha pasado una vez en la historia, en los años 70 con las terribles crisis del petróleo. No ha pasado nunca más. En esos momentos la economía del mundo no crecía y los niveles de inflación llegaron en Estados Unidos a picos del 15%, en España tuvimos casi un 30%, fue cuando se aprobaron los famosos pactos de la Moncloa, y esa situación no se ha vuelto a repetir. Hoy en día estamos con una proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para el año que viene de un crecimiento en Europa del 0,5% del Producto Interior Bruto, es un crecimiento bajo pero no es negativo, y con una inflación que va bajando. Estamos en niveles de lo que llaman los economistas dos dígitos, es decir, de un 10%, y la previsión es que esté en algo menos del 6% a finales del año que viene, 5,7 más o menos es lo que se espera. Bien, llamar a ese escenario estanflación me parece que es exagerar, claramente. ¿Por qué? Primero, porque la inflación está bajando. La inflación se ha producido de una forma repentina y muy intensa por dos elementos que hemos comentado en otras circunstancias. Uno, la pandemia y todo lo que ha implicado la pandemia. Y me gustaría sobre esto decir que muchas veces olvidamos por lo que hemos pasado, algo que es histórico, algo que va a quedar en los anales de la historia que se estudiará en las escuelas. Algo que ha sido durísimo en todos los sentidos, el económico también, por supuesto, pero estamos saliendo adelante de ello. Y luego, por otro elemento, que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha generado un shock en el coste de la energía, sobre todo porque Rusia es un país exportador y las sanciones que desde el mundo occidental se le han puesto a Rusia nos llevan precisamente a eso. A Rusia se la castiga, pero nosotros sufrimos también el castigo. Bien, todo eso es lo que ha producido este shock de oferta. Ante ello, los bancos centrales aplican las recetas de siempre. Yo no tengo muy claro que vayan a funcionar o que vayan a funcionar en su integridad, pero seguramente no sabemos hacer otra cosa. La receta de siempre es subir los tipos de interés y que haya menos dinero en el mercado. Eso se hace cuando la inflación es de demanda, es decir, cuando hemos consumido mucho, cuando consumimos mucho y hacemos que los precios suban. Aquí los precios han subido porque hay menos oferta. Al haber menos oferta, aunque la demanda se mantenga, los precios suben. Bueno, en cualquier caso, los bancos centrales están aplicando una política de subidas de tipos de interés y esa política de subidas de tipos de interés afecta
al crecimiento económico. En la economía todo tiene interrelación. Si quieres arreglar una cosa, seguramente estropeas la otra. La gran dificultad es estar en el equilibrio, es estar en el punto donde no destrozas demasiado una cosa para tratar de arreglar la otra. Pero bueno, el caso es que nos encontramos en una situación en la que el mundo está creciendo menos, pero está creciendo, y en la que la inflación, que ha sido muy alta, está bajando. El desempleo todavía no ha crecido, todo lo contrario, el desempleo en general está bajando y en España así lo estamos viendo. Por lo tanto, voces apocalípticas que hablan de posible estanflación, que es el coco de la economía, es lo peor que puede pasar en economía, esas voces me parece, como digo, que están fuera de lugar. Por eso, fijémonos en un panorama que no es fácil, obviamente, no es fácil, pero estamos mejor que hace 2 años, no lo olvidemos. Económicamente estamos mejor que hace 2 años. Eso es lo que nos importa. Eso es lo que nos importa y no las llamadas alarmantes a una situación horrible en los próximos meses, porque eso no va a suceder, al menos no va a suceder comparado con de dónde venimos, que eso lo olvidamos muchísimas veces.